en nuestro estudio de el Evangelio de Juan. En el capítulo 4 vamos a estar viendo la porción del 31 al 42. Y el tema estaremos viendo se llama Hacer la voluntad del Padre, el alimento que sacia. Ciertamente, como personas, tanto cristianos como no cristianos, nos vemos envueltos en un estilo de vida en el que la sociedad nos lleva un poquito rápido. Muchas veces una de las quejas más comunes que tenemos es que el tiempo no nos alcanza. No sé si a alguien le sobra tiempo, pero el común que escuchamos es que no tenemos tiempo para hacer esto, no tenemos tiempo para hacer aquella y tal cosa, y nos vemos envueltos o enfocados en las cosas inmediatas. A veces cosas que son a corto plazo se ven afectadas porque el tiempo nos apremia y siempre estamos metidos en lo inmediato, el trabajo, los estudios, los hijos, que lo que vamos a comer, que si descansamos, que si nos ejercitamos. O sea, hay muchas cosas que van tomando nuestra agenda en el día a día. Y sentimos a veces que todo es prioridad. Yo leí un libro hace un tiempo, el autor decía que cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Deben definirse las cosas por el peso o el grado en el cual nosotros podamos proyectarla. Si todo para mí es prioritario, entonces no hay una prioridad establecida. Y realmente necesitamos definir en nuestro día a día las cosas que hacemos. Eso nos invita a nosotros a ver, y ahí te voy a hablar desde la perspectiva espiritual o siendo cristiano. En las agendas nuestras tenemos que evaluar. Sabemos que agregamos nuestros compromisos, los pagos, las reuniones, todas las cosas que tenemos que hacer. Pero a veces tenemos la agenda llena de cosas urgentes, pero no importantes. Y eso es importante que nosotros pongamos atención a esa parte. Muchas veces tenemos la agenda llena de muchas cosas, pero si te preguntara tú como cristiano, en tu agenda diaria, cuáles actividades o cuáles tareas tú estás haciendo que están relacionadas al reino de los cielos. Si realmente hemos adoptado esa postura, que a veces nos encanta escucharla, somos coherederos en Cristo, somos embajadores del cielo, somos conciudadanos. Eso trae más que un título, trae también una responsabilidad. Y eso envuelve a que nuestra prioridad debe ser el reino de los cielos. Probablemente las prioridades que nosotros podamos tener en nuestras agendas son importantes, son urgentes, son necesarias, pero no siempre van a ser todas las correctas. Por eso te invito a ver, porque el éxito nuestro se esconde en esa agenda, en lo que tú quieras alcanzar, y en este plano te hablo desde la perspectiva como creyente. Si queremos nosotros destacar nuestra misión en el reino de los cielos, tenemos que ver en nuestra agenda qué estamos haciendo, qué tanto nosotros estamos haciendo actividades día con día proyectadas a ese reino o esa manifestación del Señor. Entonces, nosotros nos puede pasar esa situación de tener muchas cosas que hacer, pero una de las prioridades que debe aparecer en tu agenda y en la mía es compartir el Evangelio y cumplir la misión que Dios nos dio. Eso debe estar en todas las actividades que nosotros hacemos, de una u otra manera, no de la misma forma quizás, pero sí proyectada, orientada con este enfoque. Nos esforzamos en suplir las necesidades de nuestra familia, y eso está bien, las cosas materiales, pero descuidamos a veces esa necesidad espiritual de dar a otros a conocer a Cristo Jesús. A veces como iglesia nos enfocamos o nos envolvemos en una pequeña burbuja y desde aquí gestionamos todas las cosas, pero fuera de la iglesia hay una necesidad inminente de dar a conocer a Cristo Jesús. Y lo que vamos a ver en esta mañana en el Evangelio de Juan, en los versículos del 31 al 42, los discípulos estaban preocupados por la comida, por algo físico, mientras que Jesús les recordaba
cuál era la verdadera prioridad para él. Y dice la palabra, la vamos a leer ahora, que para él la prioridad era que se hiciera la voluntad del Padre y que se acabara la obra que el Señor le había dado. Entonces, yo quiero que con estas preguntas que te voy a hacer, son cosas que el pasaje que vamos a ver nos desafía. Y que al final podamos orar con estas preguntas en nuestra mente. ¿Estamos más ocupados nosotros en lo urgente que en lo eterno? ¿O estamos nosotros alineados con la misión de Cristo de buscar y salvar lo que se había perdido? Hoy yo quiero que estas preguntas, te las voy a recordar al final, nosotros oremos si realmente en nuestra agenda diaria estas preguntas tienen una respuesta positiva y que nosotros veamos en oración cómo el Señor nos lleve a edificarnos y capacitarnos en llevar su palabra. Quiero que me acompañes ahí donde estás a leer entonces el Evangelio de Juan, vuelvo y reitero, capítulo 4, versículos del 31 al 34. ¿Estamos ahí? Perfecto. Dice verso 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. En esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aquí estamos viendo un escenario y quiero compartirte este pasaje en 3 puntos. Vamos a ver el primer punto en esta mañana. La verdadera satisfacción está en cumplir la voluntad del Padre. Antes de iniciar, quiero hacer un poco de contexto para entender algunas partes que están en este pasaje. La semana pasada estuvimos viendo la exposición de la mujer samaritana. Decía al inicio del capítulo 4 que el Señor iba de un lugar a otro y le era necesario pasar por Samaria. De manera que no estaba en el objetivo del Señor ir a Samaria, sino solamente pasar. Y él llega cansado del camino con los discípulos, llega a donde está el pozo. Y estando ahí, dice la palabra que ellos salieron a buscar, a comprar comida, a buscar el suministro, el alimento, y el Señor quedó en ese lugar. Y viene entonces la mujer samaritana y el Señor tiene ese encuentro con ella. Y pasa todo lo que ya vimos la semana pasada. Quiero conectar estos versículos que vamos a ver con el final de ese encuentro. Y es que sucede que el Señor tiene esa conversación con ella y finalizando la conversación llegan entonces los discípulos con la comida. Dice el verso 27, en esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Ciertamente había una diferencia entre los judíos y los samaritanos y se tenían un odio terrible.
no se llevaban uno con otro y estaban divididos en unos cuantos aspectos y no se toleraban. Ni siquiera las mujeres hablaban con los hombres, y aquí el Señor había roto muchas barreras y reglas, vamos a decirlo así, y estaba teniendo un diálogo que los discípulos en ningún momento, luego de ver que él estaba con ella, le preguntan absolutamente nada. Pero pongamos cuidado a esto que dice la parte final, versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Dice acá que la mujer dejó el cántaro, ella fue a buscar agua y al final salió sin lo que ella fue a buscar. Pero probablemente pensaba volver porque dejó algo en ese lugar. Y dice que fue a la ciudad. Y si nosotros entendemos, allá no había Uber, no había motor Uber, no había bola, no había nada, eso era a pie. La mujer hace un traslado y dice que fue a la ciudad y le dijo a unos hombres que vinieran a ver a alguien que le había declarado su vida y que para ella era el Cristo. El Señor se lo había declarado. Y dice acá el verso 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. En el verso 31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, este entre tanto nos lleva a entender que de manera paralela, el Señor está, llegan los discípulos, la mujer se va. Sale a suceder todo esto de la ciudad, ella va y habla a la gente, y entre tanto sucede esto que vamos a ver ahora. O sea, paralelo a lo que vamos a ver, esa mujer está por allá haciendo algo. Y dice, los discípulos le rogaban, Rabí, come, porque habían llegado cansados. No se sabe tampoco qué tiempo le tomó a ellos el ir a buscar la comida y volver. Pero se encuentran con una respuesta no muy esperada. Y ahí pudiéramos ver como un malentendido entre los discípulos, lo que el Señor le estaba diciendo y lo que ellos entendían debía pasar. Entonces el Señor el Señor está ahí, ellos llegan, traen la comida, y la respuesta que el Señor les da, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Yo me imagino que ellos dijeron, bueno, si lo encontramos hablando con una mujer y ahora él dice que tiene una comida, es más lógico, tú y yo quizás no hubiésemos hecho la misma pregunta. ¿Le habrá traído a alguien de comer? Porque ¿verdad? No se sabe qué tiempo pasó, y si yo vengo a traerte la comida y tú dices que tiene otra comida, pero el Señor, sabio, le estaba a punto de enseñar algo. El Señor siempre utilizaba los escenarios para hacer sus enseñanzas. Y estaba preparando su corazón para enseñarle algo importante relacionado con el reino. Y ahí es donde entran las prioridades. Lo que vamos a ver aquí nos está llevando a nosotros entender cosas que el Señor ve desde la perspectiva espiritual que tú y yo quizás, al igual que los discípulos, estamos viendo desde la perspectiva terrenal o inmediata que nosotros tenemos. Y con su comportamiento el Señor estaba poniendo de manifiesto la gran importancia que tenía para él el cumplimiento de la misión. Independientemente de lo que el Señor pudiera estar viviendo, él tenía claro cuál era su prioridad. Por eso te hablaba al inicio en la introducción de que muchas veces todo para nosotros es prioridad. Para Cristo él tenía una prioridad definida y era hacer la voluntad de su Padre, acabar la obra de aquel que lo había enviado. Y nuevamente vemos en esta parte el Señor sigue ilustrando con necesidades físicas. A la mujer samaritana le habló de la sed y ahora a los discípulos le está hablando del alimento, de la comida. Entonces él lo utiliza para ilustrar que las necesidades más profundas del hombre se encuentran en hacer la voluntad de Dios. Y esto nos lleva a pensar, te dice, probablemente usted se desayunó antes de venir acá. Y lo más seguro cuando salga de aquí ya va a tener hambre. O sea que esas son necesidades que van y vienen y por más que las atendamos, tienen nuevamente un origen. Pero lo que el Señor va a hacer acá tiene una prioridad, porque el Señor está procurando preparar un escenario para compartir el Evangelio. Y esas oportunidades sí que son escasas. Probablemente hay personas que teniendo la oportunidad de compartir, por dar prioridad a otra cosa,
esa persona pierde la oportunidad de recibir el Evangelio. Y es eso lo que el Señor quiere enfocar en esta mañana. Entonces el Señor descuidaba el alimento material por el interés que tenía en hacer la obra del Padre. Él estaba muy claro y muy definido cuál era la misión y la orientación que él tenía, que era de cumplir las cosas a Dios. Él no se distraía, como nos sucede a ti y a mí quizás frecuentemente, con las cosas terrenales. Su prioridad era el reino de Dios. Por eso te decía que muchas veces nosotros no quiero usar la palabra enorgullecernos, pero nos sentimos bien cuando decimos somos coherederos, somos conciudadanos, somos embajadores, pero comportémonos como tal. No es solamente el declararlo o decirlo, sino también nosotros entender que el obedecer al Padre debe traer satisfacción en nosotros. El estar en lo del Padre debe ser un deleite para nosotros también. Entonces, por eso la respuesta de Cristo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y uno pudiera ponerse a pensar, al fin y al cabo la mujer se había ido, y esto sucede sin que los discípulos sepan que eso estaba pasando. La mujer no registra la palabra que le dijo a Jesús: mira, yo voy a buscar un grupo de gente y vuelvo ahora. Pero el Señor, que todo lo sabe, quería aprovechar la ocasión para preparar a los discípulos para esta oportunidad. Y uno pudiera decir, bueno, pero en lo que la mujer va y viene, Cristo pudiera haber comido. ¿Qué quita una cosa con la otra? Y pudiéramos pensarlo, sí, pero el Señor, diferente a ti y a mí, ve y tiene una perspectiva diferente. Nada distraía al Señor de hacer la voluntad del Padre, y es probable que a ti y a mí nos cueste entender eso. Muchas veces uno agarra y dice, bueno, que el mal comido no piensa. Ese es nuestro lema. Y nos agarramos de acá, de que hay que resolver esto primero y después va lo otro. Y es un tema de priorizar. Con esto no te quiero decir que dejes de comer por hacer algunas cosas que tienen que ver con la iglesia. Es que prioricemos y seamos sabios y cautos en las cosas que realmente son oportunidades para llevar el reino de Dios. Entonces, el hacer esa voluntad del Padre probablemente para ti y para mí no sea algo tan normal. Nos cuesta a nosotros hacer esa voluntad del Padre. Tenemos el interés, tenemos el deseo de hacerla, pero nos cuesta. Nos es cuesta arriba, a veces hasta estar en la iglesia. Muchas veces hay personas que están en la iglesia y cuando que se acaba, y falta mucho, y me están esperando, y un WhatsApp, y un asunto. Cuando yo estoy en las cosas del reino, yo debo de sentir un deleite. Cuando eso es como lo era para Cristo, que se haga la voluntad, el yo estar en lo del Señor debe ser para mí un deleite. Entonces, cuando él tenía la oportunidad o la posibilidad de llevar el Evangelio, para él el cansancio se olvidaba, la sed, el hambre, cualquier necesidad el Señor la dejaba atrás, porque eso era su prioridad. Y eso también lo podemos ver cuando el Señor estaba enseñando, cuando hizo la multiplicación de los panes. Los discípulos le dicen, Señor, ya es tarde, esta gente no tiene que comer, vamos a despacharlo. Una vez más están viendo ¿qué? Las cosas terrenales, va a llegar la noche, no hay comida, ¿qué vamos a hacer con esta gente? El Señor aprovecha cada espacio y ¿qué hace? Multiplica panes, pero se sigue comunicando la verdad del reino. Y es muy constante nosotros ver cómo cambiamos nosotros las cosas terrenales, espirituales o celestiales o de Dios o del reino, por las cosas terrenales. Vemos más las cosas a corto plazo o a nuestra prioridad, y ojalá pudiéramos nosotros sinceramente sentir o vivir como Cristo el deseo de agradar al Padre en todo lo que nosotros hacemos. Para Cristo esa verdadera nutrición no era un plato de comida, sino ese propósito de Dios. Ese era su gozo, su satisfacción, lo que le daba energía. Y quizás yo lo veo, esa satisfacción que tú sientes cuando comes, cuando te tomas un jugo, cuando sacias esa necesidad física, eso sentía Cristo al ver las personas recibiendo el Evangelio y siendo restauradas por la palabra. Entonces su vida no se centraba en satisfacer esas necesidades, sino en servir al Señor, a Dios. Y los discípulos, al igual que tú y yo, pudiéramos quedarnos de manera superficial. Se enfocaron en la comida y muchas veces a nosotros nos pasa eso, que perdemos esa oportunidad de servir
porque nos quedamos cortos en esa visión. Entonces, lo que sucede contigo y conmigo es que nuestras prioridades están un poco desordenadas. Yo estoy consciente que todos queremos agradar al Señor, pero a veces el desorden en nuestra prioridad nos lleva a perder el enfoque de agradar al Señor. Nos enfocamos en lo material y nos olvidamos de ese propósito. Y hoy te hago esta pregunta para que tú medites o pienses en el mundo espiritual o en tu vida espiritual, ¿qué te satisface a ti? ¿Te satisface venir a la iglesia y cumplir con estar acá? ¿O hay otras cosas que también sacian espiritualmente lo que el Señor ha ido poniendo en ti? ¿Qué te da energía y qué te da propósito? Más del círculo que tú tienes, en lo que tú te estás desarrollando, que tú digas, bueno, la palabra me da propósito, sí. Pero fuera de lo que tú estés haciendo, y esto cae en cualquier dimensión, porque no todos a nivel espiritual estamos al mismo nivel. Hay uno que ora más, uno que lee más, uno que va a un estudio. Pero lo que quiero ilustrarte es que hay cosas más allá. No nos limitemos a las cosas que tenemos en lo cercano, sino ver más allá, cómo seguir multiplicando y engrandeciendo lo que Dios debe hacer en nosotros. O qué cosas te están satisfaciendo a nivel profesional, en el éxito que tú estás teniendo, en tu familia, en tu entorno cercano. O ciertamente es la voluntad de Dios lo que satisface tu necesidad espiritual. Cuando el propósito de Dios se convierte en nuestra comida, nuestra vida va a adquirir un significado diferente. Tú vas a ver oportunidades. Eso es como cuando una persona, cuando vivimos con ese sistema reticular activo, le llaman algunos, que es que cuando tú estás enfocado en algo, tú ves eso de manera constante. Un ejemplo, una mujer está embarazada, quizá usted ha pasado por muchos lugares y no ve a nadie, pero cuando una mujer está embarazada, ve muchas mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en su... Si usted tiene un carro rojo, usted quizás veía muchísima gente que no tenían carro y lo que sea, pero como usted tiene unos rojos, ve gente que tiene carros rojos. Entonces, cuando usted tiene como prioridad lo del Señor, usted va a ver oportunidad. Mira, que él está desenfocado, necesito compartirle un matrimonio que necesita restauración. Usted empieza a ver desde la perspectiva, con la visión de Jesús, la necesidad que hay en el otro. Y eso es lo que el Señor nos está enfocando, que nosotros veamos esa necesidad. Entonces, el Señor le predica a la mujer samaritana el evangelio, pero también venían otras personas, como decía el versículo 29, ella estaba invitando, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. El Señor sabía que venía un grupo de personas también que querían recibir y tenían necesidad de la palabra. Y eso nos lleva al segundo punto de esta mañana, que es la urgencia de la misión. La mies está lista. El Señor quiere ilustrar esto que estamos hablando de la comida, del deseo de comer, a una perspectiva de que hay una urgencia en eso y ya el terreno está listo. El Señor toma una analogía acá con la agricultura. En otra versión dice, ustedes dicen, todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, levanten sus ojos, miren los campos porque ya están blancos para la siega. Evidentemente los discípulos no comprendían esa urgencia que el Señor le estaba mostrando, cuál es la insistencia que el Señor tenía, y Él le cita ese proverbio. Y ese proverbio da a entender que si usted siembra algo ahora, va a venir en el tiempo, como que no había que tener mucha prisa. Eso es lo que el Señor le está ilustrando, y eso suena muchas veces a las excusas que nosotros ponemos habitualmente. Es que mis compañeros no tienen interés, ya yo le había hablado en otro momento, yo debo conocer un poquito más, yo no estoy preparado, y en eso nosotros dejamos o desaprovechamos la oportunidad. Y hoy por hoy sabemos tú y yo que la vida es un soplo y que muchas personas hoy en nuestra sociedad están viviendo sin Cristo. Muchas personas mueren y van a una eternidad sin el Señor porque tú y yo como iglesia muchas veces no aprovechamos la oportunidad para compartir el evangelio, para compartir a Cristo. Muchas familias hoy están divorciando, muchas familias están en peligro, muchas cosas se están manifestando en la sociedad y tú y yo como iglesia, a veces en una burbuja, centrado en orar por el hermano,
en tener mi cosa satisfecha y me quedo en ese círculo, pero lo que está más allá, ¿qué sucede con eso? También es el llamado, es la misión que nosotros tenemos como iglesia. Y es lo que el Señor está ilustrando acá a los discípulos. Él está diciendo, y ellos estaban pensando obviamente en esa cosecha y en esa analogía, pero el Señor le está hablando de una cosecha espiritual. Ellos no saben que la samaritana viene con un grupo de personas, pero el Señor sí sabía y estaba tratando de ilustrarlo a través de eso. Pudiéramos decir que la mujer samaritana se convirtió en una especie de evangelista. Ella sale, deja lo que estaba haciendo, deja su cántaro y sale entonces a llevar ese mensaje, impactada por lo que Jesús había dicho y había hecho con ella. Y yo me ponía a analizar y decía, pero en la conversación, ¿qué cosas tan extraordinarias pudo haber dicho Jesús? Y yo entiendo que ese encuentro, en este caso personal, sabemos tú y yo que hemos conocido al Señor, que es impactante lo que el Señor hace en nosotros y nos transforma. Pero imagínense Jesús en persona, la dulzura de su voz, su mirada, su trato, a una mujer que era acusada y era, vamos a decir, vista con indiferencia. El Señor le habla con amor. Y el Señor le dice la verdad y le enfrenta sus pecados, pero no la insulta. El Señor no le dijo, mire, rastrera, usted tenía 5 maridos y tal cosa. El Señor le dice su verdad, pero la trata, la ve con otros ojos. Y algo sucedió en ese encuentro que esa mujer transformó su vida. Y sale de dejar lo que ella fue a buscar, que era el agua, para salir a decirle a otros lo que el Señor había hecho. De manera que fue un encuentro que transformó. Entonces, las personas que venían corriendo a Jesús era la cosecha que ya estaba lista, que el Señor le está ilustrando acá. No hay tiempo que perder. Es el momento de nosotros aprovechar lo que estaba sucediendo. Por eso Él le dice, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Y es importante que nosotros recordemos que el Señor pone oportunidades en nosotros que quizás nunca va a volver. Usted puede ir a un lugar y encontrarse con una persona, y esto no se trata de que cuál iglesia comparte más, cuál iglesia es más grande. Cuando las iglesias entendamos, de la iglesia del Señor entendamos que estamos en una misma misión, cae esto que dice aquí, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. No importa quién compartió, no importa si el otro predica más, es que todos estamos encaminados a la misma visión, que todos conozcan a Jesús. Es compartir el evangelio. Y en vez de nosotros vivir en una tiranía, en una cosa y la otra, es alinearnos a esa necesidad, a un desafío que tenemos en una sociedad podrida, que está gritando. Esa cosecha está ahí afuera. Esa cosecha está al abrir esas puertas. Hay una necesidad de familias dejando atrás principios, padres dejando hijos, asesinatos, robos, destrucciones y sobre todo una cultura que se va levantando de cosas vanas. Hoy en día usted sale y en las calles están hablando de cosas que no tienen sentido. A veces usted dice, bueno, me tocó coger un concho y ir al supermercado, y usted va a un lugar y usted encuentra sus conversaciones que no tienen ni pie ni cabeza. Personas discutiendo por cosas políticas. Fulano que si este hizo, que si no hizo, que si el otro dio. Personas hablando de que quién gana más dinero, que si dio tanta carrera, que si empujó lo otro. Personas hablando de que si va a empezar la otra temporada de La Casa de Alofoque, que si tal cosa. O sea, cómo la gente va viviendo en la vanidad. Y cómo tú y yo, en ese escenario, tenemos una verdad respaldada por Cristo que comunicar. Una verdad que no son especulaciones. A mí me encanta eso porque el hecho de tú ir a compartir, ya el respaldo lo da el Señor. Lo que yo voy a decir, si yo te digo Cristo te ama y en Cristo hay propósito, Cristo respalda ese propósito. No depende de mí. Mi trabajo es comunicar lo que el Señor me ha dicho, darlo a conocer. Pero muchas veces como cristianos vamos a esos escenarios y nos quedamos callados. Y no hacemos lo que el Señor está demandando de nosotros. Entonces, dice acá que unos prepararon el terreno, otros sembraron y finalmente otros cegaron. Los discípulos iban a recibir algo que probablemente ya otros en el pasado del Antiguo Testamento, alguna palabra tenían, estaban esperando al Cristo. Y la mujer samaritana da ese primer paso. Va y comparte la primera parte de lo que el Señor dio a conocer y lo trae a ellos
delante del Mesías. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una parte que hacer en la obra de Dios. Esto no se trata de si son los ancianos, si es el de la adoración que va a impactar. Esto se trata de cada uno de nosotros. Y estamos hablando con algo que usted tiene la oportunidad de compartir, que transforma una eternidad de una persona. Por eso te decía ahorita, y es correcto, Dios nos provea. Tú le das un plato de comida a una persona y estás satisfaciendo una necesidad, pero al rato tiene hambre. Pero tú traes a una persona a Cristo y estás transformando una eternidad, estás transformando una familia, estás transformando la sociedad en algo bueno y diferente. De manera que la prioridad tuya y mía debe ser eso. Y este mensaje nos debe llevar a nosotros a trabajar unidos como iglesia y a entender la necesidad que Cristo vio, que nosotros también veamos eso. Y esto no habla directamente a nosotros como iglesia. No debemos esperar ese momento perfecto para evangelizar. Ay, fulano, espérame hasta ahora a las 7. Y no, es en el momento donde estoy, porque no sé la oportunidad, no sé si mañana ese hermano va a partir y no va a estar y se iría a una eternidad por yo buscar el momento perfecto. El momento perfecto es ese que el Señor te tiene a ti, ni tampoco busquemos nosotros estar preparados perfectamente para eso. La mujer samaritana, ¿qué tiempo tenía de haber conocido al Señor? Quizás horas. Dice que estuvo en ese encuentro, salió a la ciudad y fue directamente a eso. Y hay muchas personas que en la iglesia tenemos 10, 5, 3, 10 años, 15 años y no estamos dando nada. Y esta mujer recibe de manera inmediata y sale a dar. Y la pregunta es, hermano mío, ¿qué tú estás esperando? ¿Qué tú estás esperando para dar el fruto en el espíritu de compartir? Como iglesia nosotros no podemos posponer esa misión, ni podemos hacernos tampoco los chivos locos con un mandato que el Señor expresamente en los evangelios nos está mostrando y hoy está dando una prioridad por encima de las cosas materiales que tú y yo pudiéramos tener. Entonces hay personas en nuestro alrededor que tienen hambre y sed de esa verdad de Dios. La sociedad está ahí, la necesidad está ahí. Y no te estoy hablando de irte a África, a Australia, a un sitio lejos. Te estoy hablando de tu entorno, tu comunidad, tu entorno de trabajo, tu familia. La necesidad del Señor está ahí. Y los resultados de no tener al Señor también están ahí. Abra las noticias y vea día a día cuántas personas matan, cuántas personas están robando, cuántas personas se están destruyendo unos a otros en la sociedad que nosotros vivimos. Y la solución a eso no viene de la política, no viene con traer más dinero, viene con proyectar a este Cristo que tú y yo hemos conocido. Es así como va a cambiar, es así como la sociedad va a experimentar un cambio verdadero cuando Cristo sea conocido. Y eso nos lleva, por último, al tercer punto en esta mañana, que es el impacto del testimonio. Jesús es el Jesús es el Salvador del mundo. La mujer samaritana había hecho un trabajo, había sido impactada por Cristo y había ido a compartirles a otro de lo que el Señor había hecho. Pero más allá del testimonio, el conocer de manera personal a Cristo es lo que hace de nosotros una experiencia diferente. Si leemos con cuidado el versículo 39, dice: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Esta mujer había sido impactada por lo que Cristo le había dicho de su vida. Le había contado su vida y ella lo tenía como profeta. Y eso era una señal, ella lo veía y eso fue lo que salió a mencionar y a decir. Más allá del amor que Cristo pudo mostrarle en ese encuentro, ella fue impactada por eso y dice que muchos de los samaritanos creyeron. Muchos fueron impactados por el testimonio de ellos. Y dice que, como decía en el verso 29, que ella le dijeron: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Asimismo fue, el verso 40 dice: vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos,
y se quedó allí 2 días. Al inicio del capítulo 4 dice que el Señor le era necesario pasar, no quedarse. Pero como para él las cosas del reino eran una prioridad y venía esta multitud, el Señor se quedó 2 días más. Y si en esos 2 días, si en ese encuentro con la samaritana, esta mujer va y comparte, ¿qué no habrá hecho el Señor en 2 días? ¿Cuántas enseñanzas no habrá dado el Señor para que ellos conocieran verdaderamente quién Él era? Entonces el verso 41 nos da a entender que por encima de aquellos que creyeron, la mujer samaritana, más se agregaron por lo que Cristo compartió en esos días, porque dice, muchos más creyeron por la palabra de Él. Y decían algo entonces, que es lo que lleva a ver en esta parte, lo importante del encuentro con el Señor, porque dice, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ya no era simplemente lo que el otro le había contado, ya ellos habían experimentado también un encuentro con Jesús, habían experimentado el estar cercano al Maestro. Y él le dice, nosotros mismos hemos oído y sabemos, o sea, habían podido confirmar. Entonces el testimonio personal es un poderoso punto de partida. Es importante porque tú que estás aquí, cuando recibiste al Señor probablemente no estabas en la iglesia. La palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Estábamos, en buen dominicano, haciendo y deshaciendo lejos del Señor, sin esperanza y en una eternidad condenados también por no tenerlo a Él. Sin embargo, el testimonio tuyo es un referente para muchos. Así vemos como en un barrio personas que eran drogadictos, que golpeaban, que robaban, cuando vienen al Señor y experimentan un encuentro con Cristo, son transformados y pasan a dar un testimonio que es una referencia. Y el testimonio tuyo y mío debe ser tan impactante de que otras personas también quieran conocer al Dios que nosotros le servimos, quieran conocer a aquel que nos ha transformado en personas renovadas y con una perspectiva diferente. La mujer samaritana, dije ahorita, se convirtió, vamos a decir, en una evangelista, va y comparte. Pero ahí no dice que ella hizo ningún curso, no dice que ella preparó grandes cosas, simplemente ella con su testimonio fue a atraer a otros. Y más que dar el testimonio, ella los invita porque le dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho, o sea, ven y ve lo que yo también pude ver. Y ese es el llamado que nosotros tenemos, a ver la necesidad de compartir la palabra y poder llevar a otros a que conozcan a Cristo. Ese es el propósito final y es lo que ancla nuestra fe. El propósito es que la gente conozca a Jesús por sí mismo. Aunque sean atraídos por un testimonio, por una palabra, por un encuentro, pero solamente cuando estemos delante de Él, nuestra fe personal va a ser anclada a lo que Cristo tiene. Entonces reconocieron que Cristo no es solamente un profeta, sino que era el Salvador. No es simplemente lo que el Señor le estaba, no simplemente lo que ella le había comentado, ellos vieron algo más allá. En su encuentro personal pudieron percibir o recibir del Señor esa salvación y contemplarlo a Él como el Salvador del mundo. En esos 2 días grandes cosas, y la Biblia no los registra, pero uno lo puede inferir porque dice que muchos más creyeron por la palabra de Él. O sea, cosas grandes siguió haciendo Dios. Entonces tu historia con Cristo es valiosa porque el Señor en ti y en mí ha hecho algo diferente. Hoy que tú estés en este lugar es importante, es relevante porque eres iglesia. Es importante porque el Señor en ti ha ido haciendo una obra. Sin embargo, el testimonio anima a los demás, pero el encuentro con Cristo es lo que da la transformación. Yo pongo un ejemplo y es que muchas veces uno conoce algo, alguien que haya viajado, pongo el ejemplo, alguien que haya ido a París y conozca la Torre Eiffel. Y usted viene de su viaje y usted le comenta a la gente, mira, eso es tan grande y es de tal tamaño y tiene tal cosa y todo, y es muy bonito que tú lo compartas. Pero nada se igualaría a la experiencia de esa persona ir a ese lugar y conocerlo por sí mismo. Está bien que tú me lo dijiste, perfecto todo lo que tú me has mencionado,
Pero la experiencia más gratificante sería conocer ese lugar por tus propios ojos, para que no te lo cuenten, sino tú haber vivido la experiencia. Y eso mismo sucede con el Señor. No es solamente que alguien nos diga cuán grande es Cristo, es nosotros tener el encuentro con Él y confirmar cuán grande es el Señor. Entonces la iglesia debe ser ese lugar donde las personas no solo escuchen de Jesús, no solo se hable de Jesús, sino que lo conozcan de primera mano y se convenzan de que Él es el Salvador de este mundo. Nuestro testimonio abre puertas, pero el encuentro personal con Cristo transforma vidas. Y es ahí donde tú y yo tenemos que traer a aquellos a Cristo Jesús. Ese respaldo que te hablaba ahorita va a venir de esa persona, tener ese encuentro personal con Cristo Jesús. Ya para ir finalizando, pudiéramos ver a modo de cierre que este pasaje nos recuerda que nuestra vida cristiana no se centra en lo material, no se centra en las cosas temporales, sino en cumplir la misión de Dios. No podemos quitar de nuestra cabeza el enfoque de vivir para obedecer al Padre, para hacer la voluntad con los recursos que Dios nos ha dado, con las cosas que Dios ha puesto en nuestra mano. Entonces esa satisfacción no viene de las cosas que nosotros comemos o poseemos, sino de participar en la obra. Espiritualmente, por eso te decía al inicio, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es tu posición delante de Dios? ¿Cómo Dios te está usando a ti como un instrumento para expandir al reino? Y eso entonces nos lleva a ver que el Señor aún en este tiempo, no solamente con los discípulos, sino aún a nosotros como iglesia, nos está haciendo un llamado a levantar los ojos, a ver la mies, a ver la necesidad que hoy hay y anunciar a Cristo como el Salvador de este mundo. A anunciarlo a Él como la respuesta efectiva a cualquier necesidad. Es poder mencionar, o sea, tú llegas a un lugar y es tan poderoso lo que se hace en Cristo que tú no sabes cuál es la necesidad, pero tú sabes cuál es la solución. Yo no sé si cuando yo llegue ahí hay un problema familiar, económico, de salud, pero Cristo es la solución. Independientemente del problema que tú tengas, Cristo es la solución y eso es maravilloso porque es el respaldo de Él a la necesidad tuya, que yo no la sé porque no me corresponde, es ir y compartir. Pero cuando las personas van y llegan y experimentan, van a ver esa diferencia. Entonces, para ti, para mi iglesia, esto es un llamado a la acción. Tú tienes que decidir poner en misión el compartir la palabra del Señor, poner en tus prioridades y encontrar satisfacción en obedecer y en vivir para servir al Señor. Que cada cosa que nosotros hagamos para llevar y proyectar el reino sea un deleite. Que no sea que estamos en la iglesia, como te decía ahorita, preocupados por la hora, que si se pasa, que si nos vamos, que si ya es esto, que si fulano me está escribiendo, que si lo otro. Es nosotros deleitarnos. Cuando hay un deleite en la palabra de Dios, yo dejo todo de lado y me centro en eso porque es un deleite que tengo. Entonces muchas veces venimos autoengañados, a cumplir porque me toca o porque estoy, pero ¿y luego de ahí qué? La vida cristiana no es solamente venir a la iglesia. La vida cristiana tiene muchas más implicaciones, más profundas y más trascendentales que simplemente venir a recibir la palabra. Entonces es un llamado que el Señor nos hace a que nosotros decidamos y nos comprometamos verdaderamente con ese propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. La palabra es clave, la palabra es clara y la necesidad está ahí detrás de esa puerta. La necesidad está en tu casa, la necesidad está en tu comunidad, la necesidad está cada día delante de nuestros ojos. Iglesia, despertemos. Iglesia, aprovechemos la oportunidad que tenemos porque la vida es muy efímera. Hoy estamos, mañana no. Algunos están con nosotros, luego no estarán y es el momento de garantizar una eternidad en Cristo para nosotros y aquellos que se acercan a nosotros en cumplimiento a esa misión que el Señor, como vemos acá, ha dado toda la prioridad. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana. ¿Cuáles son mis prioridades en el mundo espiritual? ¿Cuáles son mis prioridades para con Dios? Y con eso en mente yo quiero invitarte en esta mañana a que oremos.
Con eso quiero invitarte a que, como te decía al inicio de las 2 preguntas, luego de haber escuchado esto que he compartido contigo, tú puedas en este tiempo de oración preguntarte si estás más ocupado en lo urgente o en lo eterno. Si estás alineado tu vida, tu agenda con la misión de Cristo de buscar y de salvar aquello que se había perdido. Te invito a que te pongas de pie, que en oración en esta mañana, delante de Dios, tú puedas meditar en estas preguntas. Tú puedas pedirle al Señor que te guíe y te lleve a ver la posición tuya en este tiempo en el mundo espiritual. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre de los cielos, por este tiempo que nos has permitido estar en tu casa y meditar en tu palabra, oh Dios. Hoy reconocemos, Señor, que estamos en este lugar porque tú moviste a misericordia a una persona en algún momento a compartir tu palabra. Fuimos impactados por el testimonio, fuimos impactados porque alguien también que te amaba quiso hablar de ti, quiso llevarnos, Señor, la salvación, y por eso hoy estamos en este lugar. Reconocemos, Dios de los cielos, que al igual que los discípulos, Señor, muchas veces nosotros nos preocupamos por las cosas terrenales, más que por las cosas del reino. Muchas veces, Señor, nos ahogamos, las prioridades nuestras, Señor, se van envueltas en nuestra agenda, en el día a día, en las cosas, Señor, que no tienen sentido. Y hoy sabemos, Padre de los cielos, que tú debes ser nuestra prioridad. Estamos tan enfocados a veces en nuestros aspectos físicos, nuestras preocupaciones personales y en nuestras consideraciones, Señor, de lo importante, que olvidamos esa verdadera comida que es el reino de los cielos. Olvidamos, Señor, el llevar tu palabra. Olvidamos, Padre de los cielos, que el verdadero propósito de nuestra existencia es darte a ti a conocer, oh Dios. Hoy te pedimos, Padre, que nos des un hambre genuina. Pon en nosotros, Señor, ese sentir que hubo en Cristo, ese sentido de urgencia, oh Dios. Abre nuestros ojos para que podamos ver los campos, Señor, que están listos, que podamos ser sensibles, Señor, a la sociedad, que podamos ser sensibles, Señor, a tanta necesidad que hay hoy de que Cristo sea comunicado, conocido, dado a conocer, oh Dios. Pon en nosotros ese anhelo, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Señor, porque el deseo lo tenemos, queremos hacerlo, pero muchas veces, Señor, no sabemos cómo. Nos escudamos, Señor, en que no sé, no estoy preparado, no tengo tiempo, muchas excusas, oh Dios. Continúan personas siendo una eternidad sin ti por no conocerte, Padre bueno. Señor, ayúdanos, no permitas que pospongamos más esta misión de llevar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, como iglesia universal, Señor, ayúdanos a tener nuestras prioridades claras. Ayúdanos a tener pasión, a tener deseo, oh Dios, de compartir a otros tu palabra, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, que nuestro gozo y nuestra satisfacción vengan, Padre, de compartir con otros esta palabra. Espíritu Santo de Dios, capacítanos tú. Espíritu Santo de Dios, tú que conoces nuestros corazones, facúltanos y enséñanos, oh Dios de los cielos, a cómo hacerlo. Mi intención, hermano, en esta mañana no es hacerte sentir culpable. Es un llamado a despertar ante la necesidad que hay y que el llamado que tú y yo tenemos como iglesia pase a ser una prioridad en nuestra vida. Que este mensaje que hoy el Señor nos ha permitido compartir y escuchar no se quede solamente en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón, que nos mueva a la acción, que nos mueva a misericordia a esas personas que necesitan conocer de Cristo. No importa cuán grande, cuán importantes sean las cosas que tenemos que hacer, Cristo debe ocupar el primer lugar. No importa lo que tú puedas comunicar de Él, nuestro trabajo es llevarlo a que los demás conozcan a Jesús, que los demás también puedan tener un encuentro personal con Él. La mujer samaritana fue impactada
y fue transformada por un encuentro. Y ese encuentro fue una semilla que llevó a muchos otros a conectarse con la persona de Jesús. Padre, que este tiempo de iglesia, que nuestra vida espiritual, Señor, se vea envuelta y se vea enfocada, oh Dios de los cielos, a darte la gloria y el primer lugar en todas las cosas. Y como decía ahorita, que este mensaje no se quede en nuestra mente, sino que baje a accionar. Que no te programes para decir esta semana lo voy a hacer, que lo hagas hoy. Es hoy que necesitamos compartir a Jesús. Es hoy que necesitamos decir que en Él hay propósito, que en Él hay salvación, que en Él hay perdón, que Él restaura, que Él es lo que tú y yo necesitamos para estar plenos, para vivir gozosos, para tener ciertamente la llenura y la plenitud que el Padre ha destinado que tú y yo podamos tener en Cristo Jesús. Iglesia, que el Señor nos guarde y nos capacite, que el Señor nos bendiga y nos lleve en todo momento a amar y a ver la necesidad del reino como una prioridad. La gloria sea a nuestro Señor. Y en esta mañana queremos, en esta misma línea, Señor, levantar nuestra oración. Es de conocimiento de todos en la iglesia lo que atraviesa la familia González Espinal, la pérdida, Señor, de nuestro hermano Rigoberto González. Hoy oramos, Padre de los cielos, en esta mañana. Levantamos nuestra oración por Giovanni, por su madre, oh Dios, los hermanos, por cada uno de ellos, Padre de los cielos. Sabemos que es un momento doloroso, un momento difícil. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú le fortalezcas. Espíritu Santo, que tú traigas el consuelo a su casa, a su familia, a su comunidad que también conocían. Y de igual manera a nosotros como hermanos, porque hemos perdido un hermano en la fe, hemos perdido a alguien que queríamos y conocíamos. Y ha sido tu voluntad, oh Dios, tú lo has permitido de esa manera y hoy te damos gracias por la vida de nuestro hermano Rigoberto. Te damos gracias, Señor, porque él tuvo la oportunidad de conocerte. Y eso trae descanso, Señor, a su familia, a nosotros. Y trae cumplimiento de tu palabra, de que morir en ti, Señor, nos garantiza una eternidad. Hoy oramos, Padre, para que el asombro, el shock, lo inesperado, Señor, de cómo han acontecido las cosas, sean consolados, Señor, por tu palabra. Sean consolados, oh Dios, por el Espíritu Santo. Sean consolados, Señor, a través de la oración. Oramos y le invito, iglesia, que continuamente respaldemos en oración a esta familia, a nuestro hermano Giovanni, por todo esto que va a tomar tiempo. Tomará tiempo, Señor, pero tú eres el que hace las cosas, los designios son tuyos, Señor. Y desde acá nosotros oramos para que tú respaldes, para que tú levantes, Señor, para que tú permitas entender y no haya un cuestionamiento de un por qué, sino un para qué en ti, oh Dios. Tuya es la gloria, tuya, Señor, es todas las cosas suceden porque así tú lo permites. Y hoy entendemos, Señor, que tu voluntad es agradable y es perfecta, aunque duela. Aunque haya dolor, aunque haya, Señor, muchas preguntas y cuestionantes, te queremos ver a ti. Queremos ver la promesa que está escondida en ti de una eternidad. Y en este momento, Señor, oramos para que tú los fortalezcas y los guíes. Como iglesia estaremos orando continuamente y fortaleciendo y al cuidado, oh Dios, para que tu mano de amor se manifieste en cada uno de nosotros. A ti sea la gloria y sea la honra por siempre, maravilloso Dios. En el nombre de Cristo Jesús.